Bueno, estimados estudiantes, maestros, docentes e investigadores, vamos a comenzar la primera unidad de este curso de metodología de la investigación científica, hablando sobre los paradigmas de la investigación y su relación tanto con el enfoque cualitativo y cuantitativo. Comenzamos con esta idea de paradigma para no generar un vacío conceptual en lo que posteriormente vamos a estar tratando cosas netamente metodológicas. Entonces, el concepto clave aquí es paradigmas. Como dice esta definición, un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la realidad, una visión de mundo en el lugar en que un individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esta postura permite con lo que se considera existente. Aquí el concepto clave sería una visión de mundo y cómo eso genera ciertas explicaciones que configuran lo que es la verdad o qué es lo que se quiere conocer. Vamos a ir avanzando. Es lo que en un momento histórico se entiende como conocimiento científicamente válido. Es- Aquí hay otra definición, ¿no?, que entrega Ramos 2015. Es posicionarse en un esquema explicativo de realidad social y analizar esos fenómenos desde ese punto de vista. También son convenciones entre la comunidad científica sobre qué es relevante de ser estudiado y de qué forma. ¿A qué apuntan estos conceptos un poco abstractos que están ahí? ¿Qué es qué es posicionarse en un esquema explicativo de la realidad social y analizar esos fenómenos desde un punto de vista? Pensemos, por ejemplo, si ustedes toman algún libro de sociología o de ciencias de la conducta en general, incluso libros de pedagogía del siglo XIX, se están parando, como dice ahí, en otro paradigma, en otro nivel explicativo de lo que es la realidad social. Por ejemplo, uno de los autores padres de la sociología, Durkheim, en los hechos sociales, el señor, para hablar qué cosa debería estudiar la sociología, empieza a citar filósofos, gente de las ciencias naturales, fisiólogos, médicos, y el tipo empieza a decir, dado que el cuerpo humano tiene un torrente sanguíneo y eso se pueden hacer mediciones de la sangre, por decirlo así, la sociología debe hacer mediciones de los hechos sociales, de los fenómenos demográficos, por ejemplo, para dar una explicación de qué es la sociedad. ¿Qué es lo que pasa, no? Que en el siglo XIX, cuando nacieron las ciencias sociales para validarse dentro de la comunidad científica o de la emergente que podrían hacer científicos, por decirlo así, se debió hacer uso de las ciencias que ya tenían mayor tradición, ¿no? Las ciencias naturales y que venían por ciento del empirismo de años anteriores, que era entender qué cosa es la realidad por medio de los ojos, ¿no? De los sentidos. Si algo se podía ver, se podía conocer y por tanto se podía medir. Y las ciencias naturales influenciaron al nacimiento de las ciencias sociales. Y ese esquema se llamó positivismo, que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero claro, y también esto es centrado en un contexto histórico. Lo mismo que podemos haber estado hablando de cómo la ciencia social emergió como una disciplina. La Edad Media tenían otras explicaciones, ¿no? Por cierto, influenciado por
por la Iglesia Católica, posteriormente por la Iglesia Protestante. Y aquí empezamos a ver entonces el tema que nos convoca y que va a ser el eje que va a guiar este curso de estadística básica con SPSS: paradigma cuantitativo y positivista. Aquí yo marqué 3 puntos que son diferenciadores del método cuantitativo y del método cualitativo, que va a ser la ontología, la epistemología y la metodología. Lo que a nosotros principalmente nos convoca son los temas metodológicos, pero vamos a ver para dónde va esto. Entonces, como dije anteriormente, nace de las ciencias naturales y por extensión al siglo XIX pasa a las ciencias sociales. Lo que pasa es que al ser considerada las ciencias naturales como ciencia dura, por ejemplo, la física tiene en el sustrato subyacente de ese concepto que la realidad es anterior al individuo y es inmodificable, ¿no? Entonces, es esa idea que tiene la física de poder lanzar un objeto y ese objeto va a caer independientemente de lo que nosotros opinemos, pensemos, va a ser inmodificable y nosotros vamos a observar y medir ese objeto, influenció a las ciencias sociales, digamos, psicología, sociología, posteriormente la antropología y la pedagogía, por cierto, ¿no? En pedagogía, el positivismo tiene su enfoque pedagógico en el conductismo, ¿no? Pero sigue en educación, el conductivismo tiene la misma lógica positivista de que hay un esquema, se aplica un estímulo o se hace cierta forma de enseñanza y eso va a tener una modificación en los resultados de aprendizaje. Entonces, ontológicamente, ¿no? La ontología es como qué es la realidad. En este caso, en el sistema, en el paradigma cuantitativo, es una realidad objetiva y se puede conocer y explicar. Esto es importante porque eso es lo que viene de las ciencias naturales que pasa a las ciencias sociales. Es una realidad objetiva. ¿Sí? Hay algo que existe. ¿Sí? Se puede conocer, ¿sí? por algunas técnicas metodológicas que después vamos a ver. Y se puede explicar. Esto también tiene una idea de que la humanidad tiene tantas capacidades que puede comprender la realidad social. ¿Sí? Pensemos que en el siglo XIX estaba toda la idea del progreso, ¿sí? De la bonanza económica y que el método científico en algún momento iba a crear la felicidad. ¿Sí? Eso, como ya vemos en el siglo XX, se derrumba, ¿no? Con las guerras mundiales. Entonces, ontológicamente, ¿qué es la realidad? Y eso es objetivo. Y epistemológicamente es ¿qué vamos a conocer de esta realidad? Y aquí el paradigma cuantitativo positivista plantea que hay una separación de el sujeto que hace la investigación y el objeto de estudio. ¿Sí? Recordemos nuevamente al gran sociólogo Durkheim. El señor estudió el suicidio y él, en forma externa, hace mediciones estadísticas para conocer los distintos tipos de comportamiento
que hay en el mundo a propósito del suicidio. Eso, ahí Durkheim está tomando una separación del objeto de estudio, ¿sí?, con el investigador. Como ya vamos a ver en los estudios cualitativos, en muchos casos el investigador es parte del objeto de estudio. Pero esta es la idea. Hay una separación entre alguien que estudia y un objeto o personas que son estudiados, en el supuesto de la objetividad. Aquí en el paradigma cuantitativo no aparecen los valores, no aparecen los prejuicios, porque la humanidad tendría como la capacidad, o el investigador tendría la capacidad de poder abstraerse de eso. Como ven, esos son supuestos que responden a una parte de la historia del pensamiento científico, que es el positivismo. Y la metodología es cómo vamos a conocer mediante técnicas. Y terminemos con esta cita para cerrar esta diapositiva. Finalmente, la pregunta metodológica desde el paradigma positivista son las respuestas a una del paradigma positivista. Las respuestas a una pregunta son interesantes siempre y cuando se pueda hacer mediciones sobre el objeto de estudio. Los estudios cuantitativos lo que hacen principalmente, y cada uno y todas las cosas que lean, desde el paradigma cuantitativo, desde la estadística social, educativa, van a hacer mediciones. Todo lo que vamos a hacer en este curso de CPSS van a ser mediciones. Ahora, ¿cómo vamos a medir y qué vamos a medir? Esos son parte de las propiedades de la estadística. Y también, un poco para precisar, el postpositivismo es el enfoque predominante en los estudios cuantitativos. Nuevamente, haciendo el quiebre, ontológicamente afirma que existe una realidad objetiva, ¿sí? Existe una realidad objetiva, pero es inaccesible en su totalidad debido a las carencias del investigador o las condiciones culturales en que se desempeña. No se puede conocer completamente esa realidad objetiva. A diferencia del positivismo, hay una unión entre sujeto y objeto, ¿sí? Existen valores y prejuicios que van interfiriendo la investigación científica. Por ejemplo, aquí hay una unión, o se permite una unión entre sujeto y objeto de estudio, ¿sí? Si yo soy profesor universitario y estoy haciendo un estudio dentro de mi universidad, ¿sí?, yo soy alumno, pero también soy investigador. Entonces, estoy investigando algo que a mí me compete, y voy a tener ciertos prejuicios o ciertas valoraciones sobre lo que yo estoy estudiando, ¿sí? Que eso es la base de la investigación-acción en otro paradigma, ¿no? Lo sociocrítico. Y como uno es parte de eso, puede modificarlo. Y metodológicamente el positivismo puede ser en estudios cuantitativos, cualitativos o mixto. Y el paradigma cualitativo. Sí, quisiera que quedara claro de antemano que los estudios cualitativos no hacen mediciones, hacen interpretaciones de la realidad social, y por consiguiente, entendiendo la educación y la pedagogía como una ciencia social, también se ve influenciada o se nutre de las ciencias sociales y de la
metodologías de la disciplina de las ciencias sociales para hacer investigación educativa, que es el tema que nos convoca. ¿Qué es lo que pasa aquí con el paradigma cualitativo? El paradigma cualitativo es típico del siglo XX, aparece con el siglo XX. Es un quiebre con el positivismo. Es lo que se entiende con el giro lingüístico. ¿Sí? Principalmente, ¿quién fue o quiénes fueron los que crearon el punto de quiebre con el positivismo? Los psicólogos. Principalmente Freud y posteriormente Lacan. Freud, sin entrar en hablar de psicología, ¿qué cosa proponía? Que la gente no es racional, sino que sus comportamientos se basan por impulsos desconocidos, que es el inconsciente. Y después Lacan afirma que ese inconsciente se ve expresado en el lenguaje. Y aquí aparece el lenguaje. El lenguaje, como lo que la gente dice, debe ser objeto de estudio de las ciencias sociales. Entonces aquí ya no hay una medición, sino es tratar de interpretar los significados de las que las personas dicen. Y también los estudios cualitativos se fueron influenciados o nacieron anteriormente a Freud con los antropólogos, principalmente con la corriente la corriente británica y norteamericana. Son los grandes viajeros del siglo XIX que viajaron a India y África y empezaron a hacer la etnografía y relatar otros tipos de vida. ¿Sí? Pensemos en Malinowski, que se internaba en comunidades de indígenas y empezaban a describir otros tipos de vida. Y, por cierto, crearon teoría explicativa antropológica sobre las características de la humanidad. ¿Sí? Entonces los antropólogos cuando estaban en terreno no estaban haciendo mediciones estadísticas, sino estaban haciendo observaciones, entrevistas, observación participante, estaba usando otro tipo de técnica. ¿Sí? Entonces estas dos disciplinas impactaron en lo que se llamó el giro lingüístico, que es pasar de hacer una medición basada en las ciencias naturales a, escuchar la importancia que tiene una persona al relatar, por ejemplo, una historia de vida o la importancia que le da la persona a sus problemas cuando va a terapia psicológica. ¿Sí? El psicólogo en cierta medida está tratando de interpretar cuál es el problema, ¿no? O cuáles son, digamos, las causas que están aquejando a este individuo. Un autor importante que me gustaría señalar es Clifford Geertz en su libro La interpretación de las culturas. Él señala que los estudios cualitativos son interpretación de interpretaciones de acciones simbólicas. ¿Qué es lo que pasa, no? Él pone el ejemplo de un tipo que cierra un ojo, un guiño. Eso en una comunidad judía se interpreta de una forma, en una comunidad occidental se puede interpretar como alguien le duele el ojo o como que otra persona te está coqueteando. Estas tres acciones, el mismo gesto en tres culturas o en tres circunstancias distintas tiene distinta interpretación.
Entonces, la interpretación de interpretaciones de acciones simbólicas es ir y preguntarle a la gente qué está entendiendo por un guiño de un ojo. Y eso por extensión a cualquier fenómeno de la vida. Los estudios cualitativos lo que hacen es ir, entrevistar a gente o hacer focus group y preguntarles qué piensan, qué interpretan de la realidad social. Son estudios, como dice ahí, interpretativos. ¿Sí? Cuénteme usted, ¿qué opina del régimen político en el cual usted está viviendo? ¿Sí? Entonces, pueden estar una hora ahí hablando de política, dando sus explicaciones, y lo que hace el investigador es interpretar, explicar a una audiencia después cuando escriba un resultado de informe, cuáles son las percepciones sociales que tiene esta gente sobre un fenómeno político. Son descripciones densas, como dice Clifford Geertz. A diferencia de los estudios cuantitativos, la descripción densa para ir tomar pocas personas y estrujarle la información, ¿no? Crear explicaciones de explicaciones. Y sin querer un poco explayarme en esto, también aparece la sociología de la vida cotidiana. Por ejemplo, Garfinkel, quien se dedicó principalmente a ver el significado que las personas le asignan a sus propias acciones. Garfinkel se va en picada contra Durkheim, el que escribió el suicidio, y diciendo, ¿sabe qué? La sociología no debe hacer mediciones solamente, sino que tiene que ver, preguntarle a las personas qué es lo que ellos están interpretando de sus propias vivencias, ¿no? Y eso puede ser desde ir a comprar pan hasta compartir una cena con la familia. Ahora, teniendo un poco claro aquí cuáles son las diferencias entre el paradigma cualitativo, cuantitativo, eso se operacionaliza en cierta metodología, en un enfoque. Lo epistemológico, por decirlo así, es la parte más filosófica en que se basa la investigación social, socioeducativa. El enfoque es tomar la postura, digamos, técnica del paradigma. Entonces nosotros vamos a tener un enfoque técnico, cualitativo o cuantitativo. Y eso lo va a determinar los objetivos de investigación. Entonces, aquí en esta diapositiva puse verbos taxonómicos de la investigación cuantitativa. ¿Por qué el término taxonómico? ¿No? Porque se hace una clasificación según un escalamiento de complejidad, al igual que la taxonomía de Bloom y Anderson, se va desde lo más básico hasta lo más complejo, hasta explorar, describir, a llegar al nivel más arriba, que sería conocer. Entonces, como yo lo pongo en verde, todo lo que hace un estudio cuantitativo es medir. Medir promedio, medir moda, medir comparaciones, medir lo que se puede hacer en la batería estadística, pero no sale de la medición.
algo que puede llevar a error. Uno puede tener una encuesta, pregunta abierta, en que las personas te hablen, ¿sí? Te den su opinión escrita, pero eso no pasa a hacer que nuestra encuesta sea cualitativa. Es que estamos incorporando un pequeño segmento con un componente cualitativo, pero aún así eso se puede cuantificar. Entonces, desde abajo hacia arriba tenemos el verbo describir, sería presentar las características del comportamiento de una sola variable. En estudios cuantitativos, la forma más simple es presentar las características del comportamiento en una sola variable, que es el clásico ejemplo de ir a una presentación de una encuesta y que el señor expositor nos ponga un gráfico y una tabla. Gráfico y tabla. Y toda la exposición del señor sea hablar de porcentajes, de moda, de media y ver un gráfico. Ahí lo único que está haciendo está expresando ciertas características de la variable de estudio. Pero no hay comparaciones, no hay algo más depurado. Cuando hablamos de comparar, ahí sí hay un vínculo entre dos o más muestras o poblaciones, ¿sí? Entonces, comparar se ven similitudes, diferencias entre dos o más muestras. Ejemplo clásico es comparar el norte, el centro y sur frente al mismo objeto de estudio. Se comparan los resultados en una variable que tenga que ver con el norte, con el centro, con el sur, hombres o mujeres. Analizar es un nivel explicativo en que se espera conocer el comportamiento de las variables. Aquí en el análisis, como puede ser analizar una noticia, ya hay un nivel reflexivo, hay un nivel del comportamiento de más de una variable. Conocer ya sería el nivel máximo de un estudio socioeducativo y tratando de hacer un link con otros temas que pueden estar viendo en investigación. Conocer iría en el objetivo general, analizar, comparar y describir son verbos que se usan en el objetivo específico. Entonces, en este caso de estudios cuantitativos, vamos a poder describir, vamos a poder comparar y vamos a poder analizar el comportamiento de una o dos variables. Y para cerrar la explicación, preparado aquí un cuadro resumen que no lo preparé yo, no, por cierto, lo saqué aquí de esta fuente González Ruiz 2011, pero es interesante porque sintetiza lo que hemos venido hablando. Entonces, por un lado está la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Leamos un poco. Está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico. Claro,
lo que quiere decir esto, que el positivismo o el estudio cuantitativo lo que hace van a ser predicciones, ¿sí? Lo que se ve en una muestra podría ser inferenciable al universo. Es una característica que pretenden ser los estudios cuantitativos, que son probabilísticos. Ya a lo largo del curso vamos a ver que no siempre se puede hacer una inferencia estadística, pero esto es como desde el plano filosófico, por decirlo así. Y a diferencia de lo cualitativo, que está centrado en la fenomenología y la comprensión, es consecuente con lo que dije anteriormente. Tiene que ver con la interpretación que hacen las personas sobre su vida cotidiana. La observación cualitativa es naturalista sin control. Claro, ¿a qué se refiere con que sea naturalista? Es que va el investigador a donde viven, a donde se comportan las personas. Puede ser en un estadio de fútbol, puede ser en donde están compartiendo en la escuela, y no hay una idea experimental o cuasi experimental. A diferencia de la investigación cuantitativa, que tiene componente o puede llegar a tener estudios de cuasi experimentos. Usted puede dividir a las personas entre dos grupos, inyectarle una medicina y ir un mes después a ver si bajó la carga viral. A eso se refiere a que son no naturalistas, ¿no? Puede haber una intervención por parte del investigador. Subjetiva, claro, basada en los pensamientos de las personas. Objetiva, basada en los resultados del instrumento de medición. Inferencia, más allá de los datos, se refiere a la capacidad que tiene la estadística de poder hacer pronósticos en un supuesto. Es exploratoria, inductiva y descriptiva, claro, porque lo que en realidad lo que quiere hacer la investigación cualitativa es indagar en las opiniones de las personas. Por eso se habla aquí del estudio exploratorio, ¿sí? Es ir sondeando, ir tratando de entender cuáles son las explicaciones que tienen las personas. A diferencia de la estadística es la técnica por medio en que se realizan los estudios cuantitativos, ¿sí? Por esto el curso es de estadística básica, porque vamos a hacer uso de esa técnica para dar cuenta de algo mayor que un estudio, ¿no? Esto que podría estar centrado en algún estudio que nosotros estemos realizando. Confirmatoria, inferencial, deductiva. De los resultados a un general. Orientada al proceso, orientada al resultado. Ya sabemos que ya el hecho de ir a interpretar, de ir a entrevistar a una persona, se está generando un lazo, se está creando una interacción social en que el investigador es parte de ese proceso. A diferencia de los datos orientados al resultado, tú vas a una persona, le aplicas una encuesta, te vas y analizas las puntuaciones. Datos ricos y profundos, nuevamente Clifford Geertz, la descripción densa. Datos sólidos y repetibles, puntuaciones numéricas. No generalizable y generalizable, no estoy de acuerdo con ese apartado, no lo voy a comentar. Holística, particularista. Holística se refiere que hace uso de varias dimensiones, ¿sí?, de la comprensión de la realidad, y particularista en la investigación cuantitativa es que toma un aspecto y lo somete a medición. La realidad es dinámica. ¿A qué se refiere, no? Que como hay componentes sociales, están interactuando
y esto se va modificando. Incluso una de las corrientes de la investigación cualitativa, la hermenéutica, se involucra con el objeto de estudio y digamos que ayuda a las personas a empoderarse. Esa es la hermenéutica con un componente sociocrítico, ¿sí? Aquí está lejos de haber algo estático. El propio proceso de tener un investigador dentro de una comunidad genera un cambio. ¿Cómo se reporta eso? ¿Cómo se analiza? Si eso tiene que ver con el objeto de estudio, eso es otro cuento. Pero ya ir y que alguien te esté entrevistando y esté entrevistando a todos los profesores de un colegio, ya genera un espiral reflexivo. Claro, porque la gente dice, oye, no hicieron una investigación, ¿qué opinó? ¿Y van a estar los resultados? Sí, ya. A eso se refiere como una realidad dinámica. Una realidad estática tiene que ver que aplican una encuesta, dan los resultados y desapareció el investigador. ¿Sí? Eso también es un falso supuesto, ¿no? Porque ya el hecho de hacer una encuesta ya va a generar un cambio. Pero es un cuadro resumen, digamos que está lo más extremo de los dos puntos, ¿no? Vemos, después vámonos, en algún momento pueden toparse con la investigación mixta que fusiona dos técnicas de esto para responder a otro objeto de estudio. Pero eso ya es otro cuento. Espero que haya sido clara esta clase, haya sido de utilidad. Quise agregarle al curso compañeros profesores, profesoras, para dejar un poco en claro qué cosas son estudios cuantitativos, qué cosas no son estudios cuantitativos, qué cosa hace la estadística y cuál es el alcance que puede tener las materias que vamos a ir consolidando. Ha sido un gusto compartir con ustedes y que pasen buena tarde.